Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en Agricultura TV y en Radio Agricultura. Soy Alejandro San Francisco y tenemos un nuevo programa Historia, Libros y Banderas. Esta vez con un amigo de largas décadas, Gonzalo Larios Mengotti. Gonzalo es historiador de la Universidad Católica y doctor en Historia por la Universidad de Navarra. Ha publicado numerosos y muy valiosos artículos y libros de su especialidad en historia, particularmente en historia de la cultura, historia de la Iglesia Católica en Chile, e historia de las ideas. Él forma parte actualmente del proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad de San Sebastián, del cual ya se han publicado 9 tomos. Hoy lo hemos invitado a conversar sobre este libro, Jaime Eyzaguirre, Historia y Pensamiento, que es una obra colectiva, como veremos. Gonzalo, qué alegría tenerte nuevamente en Historia, Libros y Banderas. Gracias, Alejandro, por la invitación y un agrado compartir contigo y sobre todo de este libro de Jaime Eyzaguirre. Quería partir con eso. ¿De dónde nace tu interés por la figura de Jaime Eyzaguirre? Con prescindencia de que has escrito, has dado charlas sobre él y podríamos decir que era un discípulo apócrifo de larga distancia, que no lo conociste obviamente, pero que te sientes identificado en alguna medida con él. Bueno, cuando comencé a estudiar historia, yo diría que incluso antes, en el colegio, tuve la oportunidad de conocer a Jaime Eyzaguirre leyendo Fisonomía Histórica de Chile y posteriormente en la universidad. Yo diría que aumenté precisamente ese conocimiento. Leer a Jaime Eyzaguirre es una experiencia, yo diría que marca, precisamente porque su estilo es particularmente atractivo y ágil, y yo diría hasta poético. Por otro lado, su vinculación hispanista, de acuerdo también a mis ancestros, me relacionaba bastante y por lo tanto me acercaba mucho más a la historia de Chile. Perfecto. ¿Eso tuvo que ver algún profesor? ¿Llegaste por casualidad? ¿Cómo fue la historia? Bueno, un profesor en el colegio, Paulino Varas, Alfonso, en el Colegio Verbo Divino, y posteriormente en la Universidad Católica habían varios discípulos directos, yo diría incluso amigos de la misma generación, casi que Jaime Eyzaguirre. Estaba Ricardo Krebs, estaba Mario Góngora, estaba Horacio Aranguis, Fernando Silva, todos ellos Perfecto. Vinculados, yo diría, intelectualmente también a Jaime Eyzaguirre. Este libro, yo recuerdo que fui a la presentación de este libro por allá por el año, no sé si 94, 95, 96, por ahí. Este es un libro de varios autores, el padre Walter Hanich, Oscar Dávila, Ricardo Krebs, Antonio Duñac, Bernardino Bravo Lira, Osvaldo Lira, Gonzalo Larios Mengotti, quien hizo otras tareas también aquí, José Miguel Lecaro y Enrique Pérez. Tú me contaste alguna vez que esto nació a partir de unos seminarios que te tocó organizar, de unos coloquios. Sí, más bien unos ciclos de conferencias. Yo diría que como dirigente estudiantil, estudiando precisamente historia en la Católica, se conmemoraban 17 años de la muerte de Jaime Eyzaguirre y por eso no tuve oportunidad yo de conocerlo. Y con un grupo de estudiantes de historia, habíamos formado el Frente Universitario de Historia, decidimos organizar precisamente un ciclo de acuerdo a la vida y al legado de Jaime Eyzaguirre. El ciclo lo titulamos Por la fidelidad a la esperanza, que es precisamente uno de los títulos de uno de los ensayos de Jaime Eyzaguirre. Notable ensayo. Y fue, la verdad, tú lo conoces bien porque también fuiste dirigente estudiantil. Como estudiante, organizar estos ciclos son una verdadera aventura en donde uno tiene que preocuparse desde llenar la sala, hacer los programas, llevar a los alumnos, ir a buscar a los profesores y la verdad es que fue una verdadera escuela también de gestión universitaria. Y por otro lado, yo diría que también fue una labor muy notable para recoger de primera fuente, yo diría, el testimonio de los contemporáneos de Jaime Eyzaguirre y de la fuerza precisamente y de la marca que deja dentro de la historiografía chilena.
Ese fue el primer seminario. El segundo fue tiempo después. El segundo fue tiempo después. Bueno, ahí recogí precisamente esas conferencias, las guardé. Después tuve oportunidad de estudiar el doctorado fuera de Chile, y al regreso y trabajando en otra universidad decidí organizar otro ciclo. En este caso se cumplían los 25 años de la muerte de Jaime Izaguirre. Esto fue en la Universidad Alonso de Ovalle. 1993. En 1993. Y allí precisamente convoqué a otras personas y me incorporé también a dar una charla, digamos, sobre Jaime Izaguirre. Fruto de esos dos ciclos, reuní las conferencias y le propuse al rector de la universidad: aquí tenemos un material, creo, muy interesante que puede ser atractivo para distintas editoriales, y decidí partir por la editorial universitaria y buscar una coedición entre la editorial universitaria y la Universidad Alonso de Ovalle, y recibió precisamente muy interesado el proyecto, y de ahí emana este libro, Jaime Izaguirre, Historia y Pensamiento. Este es un programa de libros, solo por aspectos prácticos. ¿Tú tenías la idea original de que terminara en un libro o se fue desarrollando esa idea? Yo diría que tenía la idea de publicar finalmente un libro, o de que esas conferencias finalmente fueran publicadas, ya sea en revistas o en alguna publicación, pero principalmente en un libro. Decir, por ejemplo, sí, que en el primer ciclo participó Gonzalo Vial, y tú dices, bueno, ¿y por qué no está su artículo aquí? Su artículo, en el fondo, él en ese momento tenía compromisos con la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación, donde era decano, y donde estaba propiciando una revista Dimensión Histórica de Chile. Dimensión Histórica de Chile, y por lo tanto él tenía comprometido ese artículo para Dimensión Histórica de Chile. Era el del pensamiento social de Jaime Izaguirre. Exactamente. Gran artículo. Así es, gran artículo. Se publicó ahí me parece que en el número 3 de Dimensión Histórica de Chile, un muy buen artículo de Gonzalo Vial, que fue discípulo de Jaime Izaguirre. Así es. Gonzalo, cuando uno habla de Jaime Izaguirre, hay una generación que puede tener 50, 60, 70 años, que es del mundo humanista, que le gusta la historia, o que es del mundo jurídico, y que dice, pero si fue profesor mío, era profesor de mi hermano, era conocido, yo lo vi caminando por allá y por acá. ¿Quién era Jaime Izaguirre? Porque la gente, por ejemplo, sub 50, sub 40, ya empieza a ser más difícil ubicar este nombre. A ver, Jaime Izaguirre yo lo situaría como uno de los intelectuales católicos más relevantes del siglo XX. Y con una, yo diría, influencia tremenda en varias generaciones. Yo diría que a Jaime Izaguirre lo marca fundamentalmente la década del 30 y los años 60. Nosotros somos historiadores y sabemos que probablemente sean las dos décadas más emblemáticas del siglo XX y más conflictivas. Yo diría que ambas son las que marcan también la trayectoria de un intelectual que escoge la vocación de historiador, renunciando probablemente a una más próspera vocación por el derecho, y lo hace con un sello también personal, con una fuerza, con un rasgo, yo diría, de militancia verdaderamente notable, con una formación católica que empapa todos sus escritos, y con una pluma que yo diría que todavía atrae sobre todo a la juventud. La revista Estudios ha reaparecido precisamente ahora a través de la editorial Tanto Monta, y nuevas generaciones también inspirándose en Jaime Izaguirre vuelven, por así decirlo, te voy a preguntar por Estudios, a retomar precisamente esa vertiente. Ahora, Jaime Izaguirre era una cosa, tú lo has destacado, era historiador, pero era varias cosas. De alguna manera era periodista u hombre de las comunicaciones, era un gestor cultural, era abogado, si bien no se dedicaba, profesor de historia del derecho, escritor, formador de juventudes, es decir, no todo profesor universitario se dedica a la formación de jóvenes. Y dentro de eso, tú lo destacaste muy bien, había personas que se dedicaban a la historia,
pero había otros que se fueron por el periodismo, había unos terceros que se fueron por el servicio público, otros tantos se dedicaron a su profesión. Sí, y esto lo hace ajeno a la política, y eso es interesante, porque uno dice, bueno, un intelectual católico también fue Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, Sí. o fue Jaime Guzmán Errázuriz, digamos, y ambos más vinculados al ámbito político. Jaime Izaguirre en ese sentido fue bastante ajeno a los partidos, sin Tenía dejar una cierta tirria a la política. yo diría Bueno, en algún minuto dijo una frase algo así como, es cierto que alguien tiene que mancharse las manos, pero ¿por qué habría de ser yo? Así es decir, yo diría que sobre todo a la política de partidos. Él es un joven que se forma en los años 30 y en esos años 30 hay toda una corriente también renovadora de la política, pero también de un fuerte catolicismo social que a él yo diría lo marca. Y lo marca sobre todo probablemente la lectura de León Blois, y la influencia del padre Fernando Vives, a través de sus círculos de formación social y sobre todo a través de la Liga Social. Ahí hay una vocación católico-social que acompaña, por así decirlo, su vocación de historiador y que explica también su influencia y su irradiación en otros ámbitos más allá de la historia. Ahora, era una vocación en la que él reclamaba independencia. Recuerdo haberte escuchado a ti mismo en una charla de haber sido en la Universidad de San Sebastián, en que recordaba esa carta al cardenal Pacelli para preguntar si era obligatorio para un católico ser del Partido Conservador. Y la verdad es que es bien impresionante la respuesta porque marca de alguna manera todo el resto del siglo en términos de qué tiene que hacer un católico que le gusta la cosa pública, el servicio. Así es, la carta del cardenal Pacelli, que posteriormente va a ser nada menos que Pío XII, marca la relación entre la política y la iglesia en momentos en que el Partido Conservador tenía, por así decirlo, el monopolio de la participación de los católicos en materia política. Y estos jóvenes de la Liga Social buscaban un cierto apoliticismo, es decir, participar en la vida pública, pero ajenos a los partidos. Curiosamente, la respuesta les va a dar, del cardenal Pacelli a esa inquietud, le va a dar la razón a los jóvenes de la Liga Social, en donde estaba Julio Filippi, en donde estaba Ricardo Bowen, y Alfredo Bowen. Alfredo Bowen. Ricardo Boazar era el otro. Alfredo Bowen, y en el fondo lo que quienes se van a aprovechar de esa carta, yo diría que es más bien la juventud que posteriormente forma la Falange, claro, y posteriormente la democracia cristiana, porque en el fondo lo que decía la carta es que los católicos no tenían por qué militar obligatoriamente en el Partido Conservador, claro, podían militar en otros partidos que fueran, es decir, condescendientes con la Iglesia, o no participar en partidos políticos. Pueden estar en uno, que sería el Partido Conservador, en otro, que es lo que sería la Falange, o en ninguno, que es lo que sería la situación de Jaime Izaguirre, y de Julio Filippi, por ejemplo. Gonzalo, vamos a hacer nuestro primer alto. Estamos conversando sobre Jaime Izaguirre a propósito de este libro, Historia y Pensamiento, pero quiero dejarte anticipado el tema con el que vamos a abrir luego. La revista Estudios, que tú conoces muy, muy bien por tus investigaciones sobre los años 30, que yo creo que es un tema que vale la pena detenerse un momento. Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Gonzalo Larios, académico de la Universidad San Sebastián. Volvemos de inmediato. Volvemos con Gonzalo Larios en Historia, Libros y Banderas, conversando sobre este libro colectivo, Jaime Izaguirre, Historia y Pensamiento. Y yo dejaba anticipado ya el primer tema, que era la revista Estudios. Estudios es una revista que fundó Jaime Izaguirre en los años 30 y que se extendió
hasta los años 50. Este texto, este que tengo en las manos, el número 217 de noviembre-diciembre de 1951. El primer artículo editorial se titula 20 años de vida de este proyecto, y el artículo número 1 es de Jaime Martínez Williams, un gran intelectual, también discípulo de Izaguirre. ¿Qué nos puedes decir de esta revista y de su proyección? Que algo señalaste hace un momento. A ver, la revista Estudios va a reunir, yo diría, a la juventud católica humanista, y por lo tanto no solo historiadores, sino también psiquiatras, artistas, sacerdotes y filósofos, y buscan precisamente orientar a la juventud y a la intelectualidad católica en torno a los problemas de la época. Surge en los años 30. Jaime Izaguirre va a ser su secretario de redacción, pero en realidad es el alma de la revista, y es el director de hecho, por así decirlo, de facto de esa revista. Una revista que reunía a católicos, yo diría, de distintas vertientes, porque en los 30 también va a surgir la Falange, y Estudios va a reunir a, como tú dijiste hace un momento, a católicos que participaban a través del Partido Conservador, a otros que participaron a través de la Falange y a otros que no militaban en partidos políticos. Por lo tanto, reunió, yo diría, en los años 30 y buena parte de los 40 a todos esos grupos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, yo diría que esa juventud de los años 30 comienza, por así decirlo, a tomar rumbos algo distintos, conforme al nuevo orden internacional que surgía tras la Segunda Guerra Mundial. Jaime Izaguirre es menos optimista que el sector falangista de ese nuevo orden de la Segunda Guerra Mundial, vinculado sobre todo a la democracia cristiana, que había llegado al poder tanto en Alemania como en Italia, por ejemplo, y que comenzaba a crecer también en Hispanoamérica. Y por lo tanto la revista, yo diría que ya a fines de los 40 y comienzos de los 50 comienza a decaer. Jaime Izaguirre, sin embargo, no se detiene en su inquietud intelectual y posteriormente va a ser director de extensión de la Universidad Católica, y va a fundar otra revista que de alguna manera es la continuidad de la revista Estudios, que va a ser la revista Finisterre a comienzos de los años 60. Que alcanzó a publicar 40 números o no, incluso un poco más. Hasta el año 66. Gonzalo, eso era una, llamémoslo así, una vocación permanente de Izaguirre, porque él dio vida a la revista Historia de la Universidad Católica y sus discípulos a la revista Portada. Tú nombrabas hace un rato la nueva revista Estudio. ¿Qué importancia le asignas, una pregunta como en paralelo, a este tipo de publicaciones? Porque en su momento tuvieron mucha relevancia en izquierdas y derechas, más allá de izquierdas y derechas, en católicos y no católicos, y después como que se aguó esa idea de tener una cultura que va más por los ensayos que por los papers, va más por la reflexión profunda que por la nota breve, por ejemplo, de un periódico. Sí, y no solo a través de estas destacadísimas revistas como fueron Estudio y Finisterre, sino también a través de organismos culturales. Es decir, Jaime Izaguirre fue un gran, yo diría, emprendedor cultural. Va a participar en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, va a ser fundador de la Academia Chilena de la Historia, crea, como bien dijiste, la revista Historia en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, en donde también participa en su gestación. Va a tener él mismo también una librería en el centro, la librería El Árbol. De alguna manera sus discípulos van a entrar en el ámbito también del periodismo, y todo el grupo Portada de alguna manera ve a Jaime Izaguirre como un referente. El grupo Portada va a ser muy importante en la finales de la década de los 60 y comienzos de la década de los 70 y 80. Para los que no conocen, el grupo Portada, asociado a la revista Portada,
pero también después a qué pasa. Gonzalo Vial, Así Cristian es. Segers, Jaime Martínez Williams, Joaquín Joaquín Villarino, Villarino. Fernando Silva Vargas. O sea, Así una es. playa de figuras realmente notables. Destacadísimos en el ámbito, yo diría, de las comunicaciones en Chile, en años particularmente también complejos. Jaime Izaguirre no era político, eso ya lo dijiste, y no le gustaba la política partidista, pero sí tuvo un ideario político en los años 30 que tú desarrollas acá en este libro y que me gustaría que explicara un poco, porque es un concepto quizá poco entendido, que es el corporativismo, y particularmente esa idea que desarrollas tú como de las dos vertientes, el de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba. Todos somos de alguna manera hijos de nuestra época y de nuestro tiempo. Como te había adelantado antes, Jaime Izaguirre está marcado también por la década de los 30. Y los años 30 son años de bastante convulsión política. Los partidos tradicionales, el partido liberal, conservador, el radical, se ven, por así decirlo, sobrepasados por nuevos movimientos políticos. Y hay que decirlo, Jaime Izaguirre en ese sentido recibe, sobre todo del padre Vives, la influencia de la doctrina social de la Iglesia y particularmente de la encíclica Quadragesimo Anno, que se publica en 1931, a los 40 años precisamente de la Rerum Novarum, y que busca revitalizar esa doctrina social de la Iglesia. La Quadragesimo Anno habla de la función supletiva, que es como en el fondo la función subsidiaria, y habla por lo tanto de un corporativismo que busque en el ámbito sobre todo económico reemplazar los dos referentes de esa época, que era por un lado el capitalismo y por otro lado, yo diría, el comunismo. Ante esos dos referentes que van a estar en crisis en los años 30, particularmente el capitalismo, producto de la crisis del 29, la Iglesia va a promover precisamente una subsidiariedad, es decir, la autonomía de los cuerpos intermedios en las funciones que les son propios a estos cuerpos intermedios, que son los gremios, las corporaciones, las universidades, las instituciones intermedias de la sociedad, entre el individuo y el Estado. Y se genera toda una marea corporativista en donde se busca incluso en ocasiones hasta reemplazar a los partidos políticos a través de esta representación gremial o municipal. En otras palabras, los corporativistas van a entender de que la participación a través de partidos políticos tiende a ser más bien artificial y no natural como es a través de la función o a través de los municipios. Toda persona vive en un lugar y trabaja en algún oficio. Y eso es lo que de alguna manera buscan, por así decirlo, vertebrar dentro de la sociedad. Y respondiendo a tu pregunta, después de esta larga introducción del corporativismo, busco de alguna manera distinguir el corporativismo de signo fascista, que de algún modo también en esos años, a través de la llegada de Mussolini al poder en Italia el año 22, se difunde en Europa, y el corporativismo católico. El corporativismo fascista finalmente pretende articular a través de los gremios y de las corporaciones la formación, tanto la actividad política como económica, pero más bien desde arriba hacia abajo. En otras palabras, dirigiendo todo en el Estado, todo para el Estado, todo a través del Estado. Lo que en la práctica es un totalitarismo y no un lo corporativismo. que desemboca en un totalitarismo. En cambio, la vertiente católica de la doctrina de Quadragesimo Anno lo que buscaba era favorecer esa articulación a través de los gremios y de las corporaciones, pero de abajo hacia arriba, es decir, de una elección natural de las personas a través de los gremios y no de un dirigismo, por así decirlo, estatal. En esa atmósfera, Jaime Izaguirre va a promover también el ideario corporativo que
llega en los años 30 prácticamente a todas las áreas de la sociedad y pasa a ser una alternativa frente a la amenaza también del comunismo y frente a un capitalismo particularmente decadente en ese momento. Lo daban por muerto en los años 30. Más corporativismo que tenía gran prestigio, incluso un autor llegó a hablar del siglo corporativismo, cosa que se funde un poco al final de la Segunda Guerra Mundial por la asociación a los movimientos fascistas, precisamente. Así es. Gonzalo, Finisterre, que tú la mencionaste, y Estudios eran dos revistas, pero además eran la representación de una generación de pensadores católicos, si los llamamos en sentido amplio, pensadores católicos. ¿Podrías nombrarme algunos de ellos y si quieres destacar algún rasgo? Aquí aparecen un par que escribieron por ahí. El padre Osvaldo Lira, ciertamente, y Ricardo Krebs. Sí, a ver, los años 30 son años también en donde de mucha militancia, y el catolicismo, producto también de lo que va a ser Acción Católica, de alguna manera se va a organizar y va a generar estos centros de estudios y revistas y publicaciones. Por lo tanto, la década de los 30 genera una generación católica particularmente activa, en donde está Jaime Izaguirre, está el obispo, por ejemplo, Manuel Larraín, está el padre Alberto Hurtado, está el padre Lira, está Julio Filippi, está Mario Góngora, está Eduardo Frei. En otras palabras, una generación verdaderamente trascendente, ¿sí? Y además con pluralidad de orígenes. Armando Roa, me acuerdo que Armando estaba Roa también en el que era ámbito psiquiatra de la psiquiatría. Y la verdad es que hay una pluralidad de formaciones. Yo diría que está también la pluralidad política dentro del catolicismo, eso sí, y la continuidad histórica, porque son en la práctica más de 30 años, podríamos decir desde comienzo de los 30 hasta el año 66, 67, en el caso de Finisterre. Tengo un par de temas puntuales que te quería preguntar. El primero, ¿qué nos puedes decir de Jaime Izaguirre, pensador católico? Esa dimensión. Aparece un artículo muy notable acá de Enrique Pérez, que tiene además una cosa muy, muy tierna, muy simpática, que es yerno de Jaime Izaguirre, casado con una hija. Y que dice él, hoy es su mujer, la que Jaime Izaguirre tuvo entre sus brazos con ternura cuando era una niña. A ver, el catolicismo en Jaime Izaguirre no es un asunto, yo diría, accesorio. Quienes lo conocieron dan testimonio de ello. De alguna manera era un maestro, un profesor, y por lo tanto ese catolicismo plasmaba, yo diría, sus investigaciones, su pensamiento y también su militancia, porque Jaime Izaguirre no era un tipo pasivo, sino particularmente visceral y por lo tanto polémico. Tuvo grandes amigos, pero tuvo también de alguna manera adversarios, precisamente por ese carácter, yo diría, poco componedor y particularmente radical en sus posiciones. Ese catolicismo llevaba también a transmitirlo y a compartirlo con sus estudiantes, con sus alumnos. Supuso también una austeridad de vida voluntaria que eligió la pobreza, lo recoge probablemente León Blois y dio testimonio durante toda su vida, por ejemplo, rechazando cargos como el de embajador en España, que probablemente si a alguien le hubiese gustado ser embajador en España, estoy seguro que hubiese sido a Jaime Izaguirre y lo hubiera hecho de maravilla, digamos. Pero él sencillamente lo rechaza por una vocación de austeridad y de pobreza asumida conforme también a la doctrina católica. Influido también por el milenarismo del padre Salas, amigo
personal del padre Osvaldo Lira y yo diría compañero de estas empresas culturales, tanto en estudios como en otros ámbitos. No se puede dejar de lado su fe católica al hablar de Jaime Izaguirre. Gonzalo, vamos a hacer nuestro último alto y seguimos hablando a propósito de este libro, Jaime Izaguirre, Historia y Pensamiento, de uno de los intelectuales, como tú dijiste, más importantes del siglo XX chileno. Volvemos de inmediato con Gonzalo Larios, académico de la Universidad San Sebastián, en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Volvemos con Gonzalo Lario, gran amigo, historiador, coautor de la Historia de Chile 1960-2010, a propósito de este libro, Jaime Izaguirre, Historia y Pensamiento. Historia y Pensamiento. Una vez entrevisté a Ricardo Krebs, un artículo que se publicó en revista Bicentenario, una entrevista que le hicimos con Pilar Larroulé. Le preguntamos cuáles eran a su juicio los grandes historiadores chilenos. Y me llamó mucho la atención que él nombra entre los tres grandes a Jaime Izaguirre, a quien yo lo ponderaba, pero lo tenía más como un ensayista, como un difusor cultural, como un intelectual católico. ¿Qué puedes decirnos del pensamiento histórico de Jaime Izaguirre y de su labor histórica? Porque cuando nombraste dos textos, nombraste Hispanoamérica del Dolor, que es básicamente un ensayo libre, que es casi poesía, y Fisonomía Histórica de Chile, que es un ensayo sobre la trayectoria histórica de Chile. Aquí aparecen un par de artículos ad hoc: Jaime Izaguirre y la Historia del Derecho, de Antonio Duñac; Bernardino Bravo Lira, Jaime Izaguirre, Historiografía chilena y conciencia nacional en el siglo XX. Es decir, textos que se refieren precisamente a la labor de Izaguirre, a lo que se suma el propio Krebs, el pensamiento histórico de Jaime Izaguirre. Yo estoy de acuerdo con Ricardo Krebs, y más aún yo creo que Jaime Izaguirre es probablemente uno de los historiadores más leídos en Chile. Y eso ya genera también una huella. Pero, a ver, Jaime Izaguirre es un historiador revisionista, que es el que de alguna manera sale a enfrentar la visión decimonónica de la historia de Chile. Para los historiadores del siglo XIX, la historia de Chile comenzaba en 1810 y Jaime Izaguirre dice momento, ni Barros Arana, ni los Amunátegui, ni las Tarrias, la historia de Chile nace precisamente con la llegada de los españoles, que traen precisamente la escritura y por lo tanto propiamente la historia. Y es fruto también de ese mestizaje, de esos 3 siglos precisamente hispanos, en donde se conforma, adquiere forma nuestra identidad nacional. Entonces, ese aspecto es muy importante para, de alguna manera, trastocar el foco de la historiografía chilena, que desde el siglo XIX parece más razonable. Y parece bastante más alejada también de prejuicios de la guerra de independencia. Sus libros, por ejemplo, Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, nos hablan de la emancipación más que de la independencia, es decir, de un grado de madurez que permite dejar detrás a la madre patria. Pero por otro lado, Jaime Izaguirre, con su visión hispanista, también valora la España cristiana, que es la España de Don Pelayo, de San Isidoro de Sevilla, de los reyes católicos, de los Austrias mayores y por lo tanto de Carlos V y Felipe II, de Velázquez, del barroco, de Santa Teresa de Ávila, de San Ignacio de Loyola, de la España de la Reconquista contra los musulmanes, la España que hace frente a la Reforma protestante y la España que de alguna manera inicia una verdadera
nueva historia a producto de la colonización de América. Entonces, esa España, esa vinculación de Chile con España es la que Jaime Izaguirre también nos recuerda y nos hace sentir efectivamente hispanoamericanos, y bajo esa perspectiva étnicamente mestizos y culturalmente occidentales a través de España. La historiografía de Jaime Izaguirre no es una historiografía, como muchos han dicho, simplemente ensayística. Jaime Izaguirre era un historiador particularmente riguroso, amigo de la biblioteca, amigo del documento, amigo del archivo. Y sus obras historiográficas tienen, por lo tanto, un rigor académico notable. Lo que pasa es que las reviste también de una pluma, yo diría, ágil, aguda, punzante, poética, como dijiste tú, que la hace particularmente atractiva para hasta el día de hoy. Y en la práctica, cuando uno mira la obra historiográfica de Jaime Izaguirre, él toma una decisión de buscar raíces en el pensamiento hispano. Por ejemplo, en ese libro que tú señalas, en Hispanoamérica, no en Hispanoamérica del Dolor, en Ideario y Ruta de la Emancipación, las raíces de la independencia, las raíces intelectuales, no estarían en Francia o Estados Unidos, sino que precisamente en el pensamiento tradicional español. Así es, y por ejemplo en el valor de los municipios y en esa tradición municipal que finalmente dice que cuando el rey está prisionero, el poder vuelve, por así decirlo, al pueblo a través del cabildo y a través de los municipios, claro, y de las juntas de gobierno que finalmente dan origen a la independencia. Y nos saca un poco de esos también prejuicios decimonónicos bastante añejos y bastante afrancesados, devolviéndonos también a nuestras propias raíces culturales. De hecho, lo que dice él es que España unió en América y unió en Chile lo que estaba disperso. O sea, no había relación entre las múltiples tribus que había en Chile o en América, y que después sí hay unión, pero esa alma la pone España. Así es. Gonzalo, hay otro tema central en Izaguirre, que es el tema de la tradición. Tradición no es conservar lo muerto, es la conservación de lo vivo útil. Es recuperar aquello que puede dar vitalidad al futuro. El texto aquí lo trabaja el padre Osvaldo Lira, y por eso te doy la pregunta abierta, que me hable un poco de la tradición del padre Osvaldo Lira o de las dos cosas. A ver, y de Jaime Izaguirre con Osvaldo Lira, que fueron, como dije, grandes amigos y colaboradores de empresas culturales. El sentido de tradición huele de alguna manera a naftalina, a algo añejo, pasado. Yo diría que tanto Izaguirre como Lira nos señalan de que la tradición precisamente es una mirada hacia atrás para revivir el presente, pero proyectarlo hacia adelante. En otras palabras, como diría otro autor, es una especie de contrato entre los vivos, los muertos y los que están por nacer. Es decir, con proyección, con transmisión. La palabra tradición viene del latín tradere, que quiere decir transmitir, entregar, y es un acto, por así decirlo, activo, no pasivo. Supone movimiento y supone, por lo tanto, dinamismo. Ni Izaguirre ni Lira entienden de que la sociedad es estática y que por lo tanto tiene que quedarse en un determinado momento o es inmóvil. Lo que dicen es que precisamente las sociedades son fruto también del aporte de las generaciones pasadas, y que sería irresponsable despreciar o tirar por la borda lo aportado por los otros para interpretar el presente y para proyectarlo hacia el futuro. Lo que nos está diciendo Lira e Izaguirre es que también las generaciones actuales tienen que dinamizar esa tradición, a aportar. Es como una carrera de posta en donde tú también tienes que correr esos 100 metros y entregar de alguna manera ese testimonio crecido a tu próximo eslabón.
y no simplemente un mirar por el retrovisor. Por otro lado, es lo que vale la pena conservar. No es conservar no cualquier... todo pasado Claro, vale la pena. exactamente, y ni trasciende. Y por lo tanto tenemos la labor de limar ese legado para entregarlo crecido, por así decirlo, con nuestro propio aporte hacia el porvenir. Hay muchas obras de Jaime Izaguirre y se han escrito algunas cosas sobre él y de él. Quería que nos nombraras un par, antes de ingresar al final de nuestro programa, de cosas que tú digas, mira, la persona que no ha leído nada de Jaime Izaguirre, a lo mejor le convendría empezar por aquí o por allá. Quiero decir una cosa, además, a propósito de la explicación que tuviste de Izaguirre y la religión. Es bien notable cómo Gonzalo Vial, en un tomo de la historia de Chile, lo dedica a Jaime Izaguirre, que hablaba de Dios. No lo dedica a Jaime Izaguirre, que me enseñó historia, a Jaime Izaguirre, de quien fui ayudante, sino que se preocupa de un aspecto neurálgico. Así es. Libros de o sobre Jaime Izaguirre que tú digas, mira, sería bueno partir por aquí. Yo diría que Jaime Izaguirre trata distintos géneros historiográficos y por lo tanto varios de ellos muy atractivos. De partida, las biografías. Tiene una biografía de O'Higgins, otra de Pedro de Valdivia, Ventura de Pedro de Valdivia, que es muy recomendable para entender también la gesta del fundador, lo que es precisamente atravesar una cordillera y el desierto de Atacama para fundar efectivamente un país conforme al lema de su familia: la muerte menos temida da más vida. Y Valdivia, con su propio testimonio, precisamente dio fe de ese... encarnó ese lema. Ese lema familiar. El Conde de la Conquista, referido precisamente a Mateo Toro y Zambrano, es también una buena biografía. Tiene ensayos muy notables, como es Fisonomía Histórica de Chile, respecto a una mirada, por así decirlo, desde arriba de la historia de Chile. Tiene Hispanoamérica del Dolor y esa colección de ensayos que por ahí vi que la tenías por acá, que es particularmente poética y relevante, y que nos enseña también a ver, yo diría, a dar fe de lo que somos. En otras palabras, a no querer ser lo que no somos. Y en ese sentido, ese hispanismo es, de alguna manera, reconocernos. No hay nada más triste, dice Izaguirre por ahí, que querer ser lo que uno no es. Y por lo tanto, en reconocer nuestra identidad mestiza, barroca, hispano-indígena, es de alguna manera también dar una palabra propia y seria en la historia y al mundo. Es muy importante lo que dices tú, porque algunos dicen, no, es que él se creía español de España. No. Recogía esa raíz, pero era mestizo, o reconocía el mestizaje de América. Y no solo lo reconocía, puede ser un hecho, le enorgullecía. Y por eso le gustaban más, por ejemplo, los apellidos de Neftalí Reyes Basoalto y de Lucila Godoy Alcayaga, que esos apellidos extranjerizantes Neruda y Mistral, por ejemplo. Así es. Es decir, el querer ser, que dice que es un drama de Hispanoamérica, en definitiva. Es el drama del querer ser lo que no es, y que finalmente ha generado un complejo de identidad dramático en la historia de nuestro mundo hispanoamericano. Drama imitativo. Así es. Gonzalo, estamos terminando nuestro programa y ahora nos vamos de Jaime Izaguirre, salvo que quieras destacar algo de él, porque te voy a preguntar recomendaciones de libros para mí, para nuestros auditores. ¿Qué nos podrías sugerir con plena libertad? Puede ser literatura, historia, poesía, filosofía. Mira, en el ámbito, yo diría, de los discípulos de Jaime Izaguirre, probablemente
en el ámbito de la historia de Chile sea Gonzalo Vial el más cercano también a su mirada. Por lo tanto, los libros de Gonzalo Vial y los libros de historia de Chile de Gonzalo Vial son de algún modo también la continuación de una historia de Chile que Jaime Izaguirre comenzó, pero que también se vio truncada. Insisto en recomendar Fisonomía Histórica de Chile e Hispanoamérica del Dolor como libros fundamentales sobre la vida de Jaime Izaguirre, el libro de Álvaro Góngora, Izaguirre y su tiempo, Jaime Izaguirre y su tiempo. Con Jacqueline Toussaint. Así es, con Jacqueline Toussaint y Gonzalo Vial. Y evidentemente el que estamos presentando, Historia y Pensamiento, que es una recopilación de artículos, yo diría, de historiadores de peso. Pensemos en discípulos como Walter Janisch, como Gabriel Guarda. Son discípulos directos de Jaime Izaguirre y han sido premios nacionales de historia. El propio Horacio Aranguis, Patricio Estellé, Ricardo Krebs y Mario Góngora son de la misma generación y amigos personales también de Jaime Izaguirre. Miren, hemos tenido una excelente conversación con Gonzalo Lario. Gonzalo, te agradezco tu disponibilidad, siempre listo para venir Historia, Libros y Banderas. Te felicito además por el aporte a la tradición, a la mantención de esta historia de la cultura a través de tu docencia y de tu investigación, y por supuesto tienes tu casa cada vez que lo quieras. Muchas gracias, Alejandro. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro de esta semana, que tendrá que ver precisamente con Jaime Izaguirre. Que esté muy bien, nos vemos el próximo sábado. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y mi recomendación de esta semana en Historia, Libros y Banderas es esta obra de Jaime Izaguirre, Hispanoamérica del Dolor. Se trata de un conjunto de ensayos, algunos de los cuales fueron publicados en revista Estudios, que buscan explicar la tradición y la historia de Chile a través de la conquista española y del mestizaje con el mundo prehispánico. Finisterre, por la fidelidad a la esperanza, Hispanoamérica del Dolor, Mirada hacia Bello, Don Alonso Ercilla, Caballero del Amor y del Desengaño, Parábola de Don Quijote y Se llamaba Isabel, son los textos que aparecen en esta obra. Es uno de los textos más leídos en Chile en materia histórica durante décadas, y eso se debe fundamentalmente al contenido, pero también a que son muy bien escritos en forma de ensayo histórico y con un tono poético que era propio del sabor que imprimía Jaime Izaguirre a su obra. Hispanoamérica del Dolor, publicado por Editorial Universitaria. Que esté muy bien, nos vemos.